Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterim, vuestro podcast de audiorelatos de ciencia ficción oscura, de un universo de horror en el que solo hay guerra. De la mano del Corintio, desde la Torre Sombría, último refugio de la humanidad, frente al asedio de los corruptos dioses del caos, de las blasfemias de herejes, traidores y xenos, recorreremos historias de leyendas. Veremos arder la última iglesia de Terra. Seremos testigos del día en que Horus mató al emperador. Acompañaremos a los fantasmas de Gaunt por los mundos de Sabbath. Esto y mucho más, aquí. Siempre vigilantes, siempre en las sombras. ¡Victoria o muerte! Todos aquellos que sirven al emperador son hijos de la grandeza. El Imperio de la Humanidad es el mayor imperio estelar de la galaxia y se extiende desde la Sagrada Terra hasta las inmediaciones de la Franja Este y las distantes estrellas del Halo. Está compuesto por 1 millón de mundos e innumerables almas que dirigir, gobernadas por el Dios Emperador de la Humanidad. Ejércitos enteros de escribas intentan cotejar el número de habitantes del imperio, pero esta tarea resulta interminable e imposible, ya que en el reino del emperador pueden hallarse todas las clases de mundos imaginables, húmedas y sofocantes junglas pobladas por salvajes que empuñan garrotes, tundras heladas con gigantescas ciudades cavadas en los glaciares, abrasadores mundos desérticos, mundos forja industrializados y contaminados, mundos colmena, donde habitan billones de personas apretadas en masivas megaciudades, o gigantescos mundos cardenalicios, donde los edificios se destinan al culto imperial. Esta diversidad de mundos supone también una amplia variedad de culturas y los habitantes humanos suelen variar enormemente de unos a otros en argot, costumbres y apariencia. Este es el reino del Dios Emperador, y las almas que habitan en él son la sangre del imperio. Después de más de 40.000 años de guerra y conflictos entre las estrellas, la humanidad se encuentra al borde de la extinción, rodeada por alienígenas hostiles y amenazada desde dentro por traidores. La única oportunidad para sobrevivir de la humanidad estriba en seguir bajo el régimen cruel y sangriento conocido como Imperium. Sin embargo, son pocos entre la población de la humanidad los que se percatan de la verdad de su situación o el horrible destino que se cierne más allá de las estrellas. Si hay algún futuro, es siniestro. El Imperium se extiende a través de la galaxia. En su corazón está la Sagrada Terra, la cuna de la humanidad y el punto de partida de un imperio que contiene incontables billones de almas. A pesar de su gran tamaño, el Imperium se extiende a través de esta inmensa extensión. Sus mundos están esparcidos a través del vacío y, a menudo, divididos por cientos, sino miles de años luz. Por tanto, es un error pensar que el Imperium en términos de un único territorio unido es más bien un dominio extenso y a menudo irremediablemente desconectado. Sin embargo, por el peso de su propia inmensidad, el Imperium continúa su expansión. Su impulso le hace seguir adelante mientras vastos segmentos dentro de sus límites son cortados, aislados
o permanecen aún sin explorar. Han transcurrido unos 400 siglos desde que el hombre se adentrara por primera vez en el frío del espacio. 40.000 años, una era tan larga que casi toda su historia está envuelta en leyenda. ¿Quién sabe cómo la humanidad llegó a estar dispersa en tantos mundos dispares? ¿Quién recuerda las guerras que dividieron su planeta natal, Terra, y arrastraron a la humanidad al nivel de simples bestias? ¿Quién reconocería los nombres de las ancestrales ruinas de Terra, de naciones destruidas y gentes convertidas en polvo hace largo tiempo? A estas preguntas no puede haber respuestas. Las preguntas mismas murieron en los labios de los hombres decenas de miles de años atrás. De esos tiempos solo llegan murmullos de horror de los antiguos días de la edad de la tecnología, el reino de la noche, el imperio de la sangre y los largos y terribles siglos de la era de los conflictos. Pero todas esas son épocas del pasado lejano. Ahora estamos en la época del emperador, la era del Imperium, aunque son días oscuros. Es una época que ya dura 10.000 años y que está envuelta en el mito y la ignorancia. Es una era de superstición en la que las tecnologías grandes e insondables han sido esclavizadas por el misticismo y la locura. Por encima de todo, es una época de guerra, una guerra continua en la que la supervivencia es aclamada como una victoria. La derrota solo puede conducir al final irrevocable de la humanidad. De las guerras que el emperador libró para construir su imperio, de las incontables agonías de sus batallas entre las estrellas, no existen registros completos, solo relatos y leyendas apócrifas medio recordadas. Cuando el emperador lideró a la humanidad para extenderse una vez más por la galaxia, hace ya más de 100 siglos, marcó el final de una larga era de la historia. Una época de regresión oscura, de fraccionalismo amargo y un gran aislamiento causado por las tormentas del Warp e innumerables invasiones alienígenas. Ni siquiera los registros antiguos mantenidos por los Historitors del Adeptus Administratum cuentan el relato completo de cómo el emperador vino para unir y gobernar la humanidad, o cómo el Imperium recién nacido surgió de la barbarie que había existido antes. Las leyendas hablan de la creación de los Space Marines, el lanzamiento de la Gran Cruzada y el breve tiempo de iluminación que trajo antes de que la guerra terrible de la herejía de Horus volviese a sumirlo todo en la oscuridad. La verdad está enterrada bajo milenios de superstición, sumergida bajo siglos de mito o perdida en los anales de la historia olvidada. Quizás haya un scriptorium secreto en alguna mazmorra del Palacio Imperial donde se podría encontrar la verdad, grabada en libros antiguos y encerrada tras puertas adamantinas. Si existe un lugar así, lo mejor es que permanezca oculto. Sus verdades serían negadas y sus lectores quemados por sus tendencias heréticas. Aquellos días del pasado seguirán siendo un misterio a menos que el propio emperador decida revelar su conocimiento, aunque nadie puede adivinar qué pensamientos se agitan en el interior de su cráneo descompuesto. En el pasado,
El emperador vivió y respiró como un hombre mortal, pero su existencia física acabó hace tiempo, arrebatada por Horus, el architraidor, en la batalla final por Terra. En la actualidad, miles de años después, el emperador solo vive por la fuerza inconmensurable de su voluntad suprema. Los campos de estasis y reactores de psicofusión de la máquina conocida como Trono Dorado preservan su cuerpo roto y deteriorado. Su gran mente perdura dentro de un cadáver putrefacto, mantenida viva por los misterios de la tecnología antigua. Sus inmensos poderes psíquicos se extienden fuera del Trono Dorado, envolviendo y protegiendo a la humanidad en una galaxia enemiga, como un faro de luz en la oscuridad. Si el emperador falla, nadie podrá detener a los poderes oscuros. Daemons devoradores inundarán la galaxia. Cada ser humano vivo se convertirá en una puerta de entrada para la destrucción de la humanidad. La realidad será absorbida al Warp, un reino de pesadilla y locura cruel. No habrá materia física, ni espacio, ni tiempo, solo caos. El Imperium vive. El emperador nunca ha hablado ni se ha movido desde su reclusión en el Trono Dorado. Su cuerpo es venerado, a todos los efectos, muerto. Su mente psíquica está consagrada a la lucha contra los habitantes del Warp, luchando una batalla eterna contra los horrores inimaginables de ese reino para preservar a la humanidad. Todo lo que queda del emperador es una conciencia separada del mundo material, una mente incapaz de la comunicación ordinaria con su imperium de servidores devotos. Él lo ha dado todo para que aquello que fundó pueda continuar. Y así ha sido. A pesar de que se ha desviado mucho de su plan original, el Imperium perdura. Ya no es obedecido como líder de la humanidad, sino que es adorado como un dios, una deidad sagrada en cuyo nombre se gobierna el Imperium. La superstición y el dogma se han convertido en rituales de culto y se extienden como un evangelio con obediencia ciega, mientras que el libre pensamiento es visto con sospecha y hostilidad. En el nombre del emperador, los altos señores de Terra guían al Imperium y sus órdenes son cumplidas por las innumerables secciones del Adeptus Terra. Sus organizaciones subordinadas laberínticas se extienden a cada mundo humano y ningún hombre está libre de su influencia o de las restricciones de su dominio. Incluso con la galaxia desgarrada por la guerra y las tormentas del Warp, se reúne información, se hacen cumplir las leyes y se recaudan impuestos. Siempre se ha hecho y así seguirá. Los engranajes de la burocracia son implacables, sin pensamiento o consideración. Que el Imperium sea asediado desde todos los frentes por Xenos y amenazado con un destino horrible por los poderes del caos solo ha reforzado su extremismo irracional. Agazapada tras los parapetos de 1 millón de mundos dispersos, la humanidad observa con terror una galaxia hostil. Solo los ejércitos del Imperium se interponen entre sus ciudadanos y terrores peores que la extinción. Y en esta hora de gran necesidad, un primarca regresó, surgido de las leyendas del pasado. Conforme el Imperium se oscurece, a las masas ignorantes se les dice que solo su fe en el Dios Emperador puede protegerlos. Paradójicamente, es cierto.
mientras el emperador sobreviva, sigue existiendo un atisbo de esperanza. Un imperio perdido en las estrellas. Durante 10.000 años, el Imperium resistió 100 siglos de guerra constante. Entonces, una oscuridad aún mayor descendió por toda la galaxia. En su larga historia, el Imperium jamás había sufrido tormentas de disformidad como las que desataron a raíz de la Cicatrix Maledictum, la gran fisura. El terror se apoderó de cientos de miles de planetas que lanzaron comunicaciones a la desesperada hasta quedar en silencio. Billones de escribas y sabios buscaron respuestas. Investigaron durante mucho tiempo los registros abandonados, abriendo incluso las criptas más antiguas. No hallaron ninguna explicación ni consuelo, tan solo algunas comparaciones aisladas. La tormenta ruinosa ya había partido por la mitad la galaxia durante la herejía de Horus, pero solo en otra ocasión la humanidad había quedado tan dividida como entonces. La era de los conflictos. Su sola mención causaba escalofríos. Poco se sabía de aquella era de pesadilla, ya que era anterior al Imperium, pero los fragmentos conservados aludían a un momento en que la historia casi terminó, en que la humanidad resultó casi destruida y sus pocos supervivientes fueron esclavizados o reducidos a la barbarie. Durante casi 10.000 años, el Imperium se había establecido como el mayor imperio de la galaxia. Durante ese tiempo había soportado mucho, sobreviviendo a guerras civiles y a la pérdida del liderazgo directo del emperador. Había sustituido la esperanza de la iluminación por una ley draconiana. El Imperium continuó adelante por el peso de su propia inmensidad colosal y su burocracia creciente. Incluso durante la era de la apostasía, cuando fue subvertida la palabra del emperador e ideólogos corruptos reclamaron el poder en sus propios nombres. El Imperium superó guerras más allá de lo indecible. Sobrevivió a escisiones, traiciones y a su propia religión que prohibía la razón y el pensamiento. Cada año se perdían cientos de planetas, a veces miles. Los soles morían, las tormentas del Warp devoraban sistemas enteros, los senos depredadores invadían, acabando con los que no podían defenderse. Las cruzadas negras derramaron más sangre y las fuerzas del caos cosecharon un sangriento peaje. Las comunicaciones del Imperium eran tan imprecisas y su burocracia tan difícil de manejar que se perdían sistemas estelares enteros, ya que la información en tránsito desaparecía o era archivada bajo pilas de nimiedades. A pesar de las calamidades constantes, el Imperium no solo resistió, sino que creció. Cada año, cientos de nuevos planetas se añadían bajo su poder, aunque otros se perdían. Imparable en su impulso, el Imperium se agitó. Se enviaron flotas explorador desde cada mundo forja. Incansables, buscaron antiguas colonias o sistemas planetarios que explotar. El resultado final fue una extraña paradoja. Incluso mientras se desmoronaba en los bordes, perdiendo sistemas planetarios por la tendencia a la sedición, la invasión senos o los diversos fenómenos galácticos, el Imperium continuaba existiendo. Aún a día de hoy se siguen descubriendo colonias que estaban perdidas desde los albores de los viajes espaciales. Durante un tiempo, la gran fisura amenazó con destruirlo todo. Su movimiento sísmico agitaba la realidad.
la galaxia se rompía en dos. Todas las criaturas vivientes quedaron estupefactas y luego de una oleada de terror las sobrecogió. Aquellos con dotes psíquicas fueron quienes lo pasaron peor, pues las energías del Warp se vertieron en el espacio real. Para muchos fue su condena. Incontables miles de millones murieron y su agonía se sumó a la cacofonía que gritaba en cada mente viva. Una grieta siguió a otra. Una cicatriz turbulenta de caos, puro y pulsante, casi separó la galaxia en dos. Desde la anomalía Adex, en el centro de la brecha Jericho, en la franja este, hasta el sistema más alejado del Segmentum Oscurus, en el noroeste galáctico, latía una nueva presencia horrible. Era un agujero que desgarraba las costuras de la realidad a una escala inimaginable. El ojo del terror, la más grande de todas las fisuras del Warp previamente conocidas, se convirtió en una pequeña fracción de esta enorme brecha. Las tormentas del Warp que brotaron del vacío barrieron los rincones de la galaxia. Ninguna astrocomunicación podía transmitirse desde ninguno de los millones de planetas imperiales. Solo los mundos que compartían un sistema solar podían permanecer en contacto, e incluso eso falló durante la crisis de furiosas tempestades. Se desconoce el número de planetas del Imperium perdidos, pero durante un tiempo todos quedaron solos. Incluso la baliza guía del Astronomicon vio cómo la luz del emperador parpadeaba y se desvanecía. En el periodo que siguió, las réplicas psíquicas revolvieron la galaxia y la propia realidad luchó por recuperarse del horrible trauma. Con el tiempo, quienes no fueron devorados por las tormentas del Warp o estaban demasiado cerca de los efectos perniciosos de la gran fisura, descubrieron que los astrópatas podían transmitir mensajes interestelares de nuevo, aunque el riesgo de incursión demoníaca era mayor que nunca. Se lanzaron cruzadas para restablecer el contacto con los sistemas estelares lejanos y retomar lo que podía ser reconquistado. La más exitosa fue la cruzada Indomitus, dirigida por Roboute Guilliman. El primarca había recuperado su título de comandante general del Imperium y allí donde viajó devolvía la fe. Aunque sin mensajes, las naves no podrían cruzar la nueva barrera infernal que dividía la galaxia. Debido a la gran fisura, el siempre fracturado Imperium de la humanidad se resquebrajó y sus mundos lejanos quedaron aislados como nunca antes. Sin embargo, resistió. Las banderas de la miríada de ejércitos de la humanidad todavía ondean en innumerables planetas. La humanidad y el Immaterium. La historia de los grandes éxitos y las grandes tragedias de la humanidad es consecuencia directa del espacio disforme, también denominado Immaterium o simplemente Warp. En un tiempo ya olvidado, fue el descubrimiento del espacio disforme lo que permitió las primeras colonizaciones humanas. Al entrar en esa dimensión alternativa, era posible alcanzar velocidades más rápidas que la luz en distancias interestelares, permitiendo que las flotas viajaran lejos del sistema solar de Terra. La humanidad se extendió rápidamente, colonizando la galaxia en una época expansiva. También fue el Warp, o más bien los poderes terribles que habitan en ese reino, lo que causó el colapso que puso fin a la edad de la tecnología.
Según se reveló, el espacio disforme no era un vacío para ser conquistado por la ciencia, sino un reino infinito e incomprensible, habitado por entidades extrañas y malignas. Los más poderosos y peligrosos habitantes del Warp eran los 4 grandes dioses del caos: Khorne, Fence, Nurgle y Slanesh, y sus legiones de Daemons. Estos solo deseaban la destrucción de la galaxia y anhelaban poseer toda alma viviente. Afortunadamente para la humanidad, los Daemons no pueden salir con facilidad del Immaterium. Solo pueden hacerlo cuando encuentran puertas que conectan sus dominios con el espacio real. Hasta la aparición de la Gran Fisura, la puerta de entrada más común entre el Warp y el espacio real era la mente sin protección de un psíquico. Estos seres atraen los poderes ultraterrenos del Immaterium, de manera consciente o no. No obstante, sin el entrenamiento adecuado o una voluntad excepcional, son vulnerables a la posesión demoníaca. Las tormentas del Warp son poderosas y repentinas explosiones de energía que escapan del Immaterium y también causan incursiones de Daemons, violentas pero de corta duración. Estas tempestades irregulares plagaron la galaxia, creciendo y decreciendo en todos los sectores. Hubo un tiempo, durante los siglos conocidos en conjunto como Era de los Conflictos, en que enormes tormentas del Warp causaron estragos sin control. Ese tumulto abrumador solo amainó cuando el ser que se convertiría en el emperador ascendió al poder en Terra. Primero, lideró las guerras de unificación para reunir a las poblaciones del sistema solar de Terra, y luego dirigió a la humanidad a la galaxia más amplia, recuperando muchas de las colonias perdidas y acabando con el mayor período de oscuridad sufrido por la humanidad. Cuando las peores tormentas disminuyeron, el emperador ordenó construir el Astronomicon, transmitido desde Terra por un coro de psíquicos y canalizado por la indomable voluntad del emperador. Este faro brillaba a través del espacio disforme, permitiendo a los navegantes seguir su luz guía y trazar rutas a través de la oscuridad interminable del caos. Gracias al Astronomicon, la humanidad fue capaz de salir de Terra una vez más. La Gran Cruzada, como llegó a ser conocida, recuperó mundos perdidos y dispersos hacía mucho tiempo. Así nació el Imperium. Durante casi 10 milenios, sus fronteras fueron definidas por el alcance del Astronomicon, la gran luz de Terra. Los navegantes podían viajar en un gran radio de distancia del Astronomicon, pero seguía habiendo muchos puntos ciegos. Las fronteras distantes, como la Franja Este o las estrellas Necrófago, estaban más allá del alcance de las balizas. Pocos en el Imperium se aventuraban más allá de estas limitaciones, salvo algunos comerciantes independientes que utilizaban los viajes espaciales convencionales para sondear la oscuridad. También había anomalías dispersas por toda la galaxia, y cerca de ellas se restringían o incluso se eliminaban los viajes en el Warp. Las más peligrosas eran las fisuras en el Immaterium, caso del Ojo del Terror, donde una gran afluencia de energías oscuras provocaban tormentas disformes que atenuaban o inutilizaban del todo el Astronomicon. Sin esa señal, aumentaba exponencialmente el riesgo de accidente, locura o un destino aún peor,
despojados de su orientación. Incluso los navegantes más poderosos eran incapaces de trazar el rumbo de los inmensos viajes requeridos para cruzar una cuarta parte de la anchura del Imperium. Por supuesto, eso fue antes de la Gran Fisura. Una reacción en cadena dividió toda la galaxia, dejando tras de sí una cicatriz pulsante de puro caos. A ello le siguió el Noctis Aeterna, un siniestro periodo en el que el Astronomicon desapareció, perdido en las masas turbulentas de la tormenta. Durante algún tiempo, días, semanas, años, solo se veían destellos intermitentes, como si el mismo emperador estuviera enfrentándose a la tormenta. Para la mitad de la galaxia, el Astronomicon regresó, aunque ahora fuera propenso a parpadear. En cambio, para el norte galáctico, conocido como el Imperium Nihilus, la luz del Astronomicon se había ido, dejando a los navegantes ciegos en el Warp y a los mundos imperiales aislados en la oscuridad. Edades de la humanidad. El conocimiento de los largos siglos de la historia humana ha estado envuelto en las sombras, enterrado bajo los eones o perdido por el paso del tiempo. Algunos historiadores continúan buscando el conocimiento, pero su trabajo es comparable a encender una vela frente a un abismo oscuro. Los historiadores del Adeptus Administratum buscan, recopilan y reúnen con diligencia la historia de cada planeta del Imperium. Quizás en el pasado esta tarea tenía un propósito. Ahora, sin embargo, suele ser una complicación indiscriminada de datos, un proceso en el que escribas copian contenidos mecánicamente en pergaminos, conservando registros completos de todo por miedo a no haber copiado una sola letra intrascendente. La habilidad o incluso el deseo de traducir lo que significan estas informaciones en un sentido más amplio no existe. Solo en unos pocos individuos que son mirados con recelos o incluso son castigados por su entusiasmo. La mayor y más completa recopilación de estos registros se conserva bajo la superficie de Terra, donde pasillos colosales se extienden fuera de la vista, con torres de pergaminos de datos altas como montañas. El parpadeo de las velas proporcionado por servocráneos flotantes acompaña a las procesiones de conservadores. Escribientes y sistemas de cifrado que serpentean por los valles en un intento de iluminarlo. Con los años, antiguas verdades se han perdido fruto de los ajustes y las redacciones realizadas por los revisionistas del Adeptus Ministorium, la Inquisición e incluso los altos señores de Terra. Era de Terra, M1-M15. Poco se conoce de este periodo, salvo que la humanidad hizo las primeras incursiones en el espacio. Marte se convirtió en el primer planeta habitable cuando fue colonizada por los consorcios industriales. En poco tiempo el planeta rojo se convirtió en sinónimo de experiencia técnica y proceso científico. Las colonias tenían que ser autosuficientes, ya que muchas estaban aisladas de Terra por viajes largos y peligrosos. Edad de la tecnología, M15-M25. Esta época se conoce como la Edad Oscura de la Tecnología, tan a menudo que su título original puede parecer incompleto. Hay pocos registros fiables de esta época y además se contradicen con regularidad. Lo que se sabe es que a partir de aproximadamente el M18 en adelante, la humanidad descubrió el Warp y la forma de entrar en él. Poco a poco, tras sufrir muchos desastres, la humanidad aprendió a usar el Warp
para hacer los viajes más rápidos que la luz fuera de su propio sistema estelar. Fue durante este tiempo cuando se encontraron las primeras razas alienígenas. Poco después, la humanidad se embarcó en el descubrimiento, desarrollo y cultivo del gen navegante humano, una mutación controlada que permite a los pilotos humanos hacer saltos en el warp más largos de lo que antes se creía posible. Las familias navegantes, inicialmente controladas por los consorcios industriales y comerciales, se habían convertido en fuerzas individuales en su propio derecho para el M-19. En M-20, la humanidad había proliferado y se había asentado en muchos de los innumerables sistemas estelares. Fue una época dorada para los descubrimientos científicos. La tecnología proporcionaba todas las respuestas. Las máquinas pensantes ayudaban en la producción civil y militar, permitiendo que trabajos ingentes se realizasen a un ritmo frenético. La perfección del sistema de plantilla de construcción estándar, PGE, permitió una explosión de la colonización que alcanzó los límites más remotos de la galaxia. Fue el cénit del desarrollo tecnológico y el intercambio de conocimientos, ya que incluso la colonia más lejana tenía acceso a toda la relación de inventos humanos. Durante el resto de la época, la humanidad se extendió a través de las estrellas, acabando muy dispersa y divergente. Existen evidencias de muchas guerras, pero ninguna que amenazase la estabilidad del espacio humano. Entre los registros hay líneas de enemigos senos que hace tiempo se han extinguido, junto a nombres más familiares como Aeldari y Orcs. Durante este periodo, se estableció el comercio interplanetario y grandes flotas llevaban mercancías desde y hacia los límites de la galaxia. A medida que los planetas se fueron superpoblando, se utilizaron los medios de construcción recientemente inventados como el plastiacero, plastihormigón, ferrocemento y rocacemento para construir ciudades colosales que se convirtieron en protocolmenas. Igual de rápida que fue la expansión del dominio de la humanidad, también fue su colapso. La caída fue tan súbita y total que queda muy poco de esas colonias o civilizaciones que crearon. La especulación es desenfrenada, pero hay algunos hechos. Se sabe que los psíquicos humanos se mencionan por primera vez hacia el final del M-22, apareciendo repentinamente en casi todos los mundos humanos en poco tiempo. A finales del M-23 hubo una anarquía generalizada que se describe con posesiones demoníacas y gran turbulencia en el warp. Algunos registros también cintan la traición de las máquinas y una gran guerra con ejércitos robóticos. Ya sean datos fácticos o alegóricos, las historias no dejan ninguna duda en un punto. La Edad de Oro había llegado a su fin de un modo espectacularmente rápido y brutal. Era de los conflictos M25-M30. Fue una época de declive marcada por terribles guerras e invasiones masivas que destrozaron a la humanidad. Tormentas del warp de una ferocidad sin precedentes aislaron las colonias de la humanidad. Las grandes distancias impidieron casi todo contacto entre los planetas colonizados y los que estaban lo bastante cerca para seguir comunicados. A menudo se veían envueltos en luchas internas por el control. Las culturas humanas separadas se diversificaron rápidamente. La propia humanidad comenzó a evolucionar y las mutaciones aparecían con regularidad en la mayoría de los planetas y, en algunos mundos, transformándolos en algo nuevo. Las primeras razas pseudohumanas. A las civilizaciones que persiguieron a los psíquicos recién desarrollados les fue bien.
Los mundos en los que se alentaban tales habilidades parecen haber sido destruidos por completo. Algunas de las maravillas de la edad de la tecnología se perdieron o fueron destruidos en las llamas del conflicto, mientras que otras cayeron en el olvido. La humanidad fue obligada a arrodillarse, y este estado horrible continuó durante casi 6 milenios. Cuando la humanidad salió finalmente de la larga oscuridad, estaba alterada para siempre. La ciencia ya no era la respuesta, sino más bien algo que temer. Como dicen las leyendas, al final de la era de los conflictos, poco a poco se reconciliaron las viejas rencillas entre las facciones en guerra de Terra y Marte, y la larga campaña conocida más tarde como las guerras de unificación se terminó. Al líder surgido en esta época se le conoció solo como el Emperador, y mientras se disponía a reclamar una mayor parte de la galaxia, una oleada poderosa final de tormentas del Warp iluminó los cielos. Este fenómeno fue tan potente que el evento se registró en planetas de toda la galaxia. Cuando se calmó, el Warp quedó inmóvil y la galaxia marcada por lo que más tarde se denominaría el Ojo del Terror. Con la repentina calma de las tormentas del Warp que habían asolado sin cesar, el Emperador y sus recién formadas legiones del Space Marines concentraron su atención en las estrellas, iniciando la Gran Cruzada. Usando el rayo psíquico del Astronomicon, los navegantes podían trazar rumbos a través del Warp para cubrir rápidamente vastas distancias del espacio real. Esto hizo que la Gran Cruzada avanzase con muchas direcciones a la vez, obligando a replegarse a Xenos y criaturas del Warp por igual. En más de un centenar de batallas, el Emperador reclamó muchas de sus antiguas colonias y se reunió con los primarcas perdidos, sus creaciones sobrehumanas cuya semilla genética había utilizado para crear las legiones de Space Marines. Los primarcas habían sido robados del Emperador, alejados por los dioses oscuros, mientras aún estaban en sus vainas de gestación. La cruzada del Emperador acabó con la desesperación sombría y la pérdida de la era de los conflictos, y comenzó un nuevo periodo de la historia humana. La era de la oscuridad. Una nueva era había comenzado, pero no era el nuevo amanecer imaginado por el Emperador. El imperio en ciernes quedó desgarrado por la traición de la herejía de Horus. El orgullo y la ambición humanos abrieron la puerta a las traiciones de los dioses oscuros, y con ellos la era de iluminación se oscureció cuando la humanidad se vio obligada a cambiar la razón por la superstición y la esperanza por la supervivencia. La Gran Cruzada fue encabezada por las recién formadas legiones del Space Marine, que estaban armadas por las factorías aliadas de Marte. Apoyadas por el nuevo ejército imperial, las fuerzas del Emperador resultaron imparables. Los Xenos y criaturas del Warp fueron rechazados, y planeta tras planeta fue recuperado en nombre de la humanidad. Poco a poco, las campañas fueron empujadas fuera de Terra. Uno a uno, fueron encontrados los 20 primarcas perdidos y se añadieron de nuevo al redil. Durante la Gran Cruzada, el Emperador predicó 3 grandes verdades en su reconquista de la galaxia. La corrupción genética debía buscarse y erradicarse. Los psíquicos debían ser descubiertos, controlados y entregados a agentes imperiales para su evaluación. Y los senos destructivos debían eliminarse. Con el triunfo en todos los frentes de la batalla, el Imperium de la humanidad se restableció como el mayor imperio de la galaxia. Decidiendo que era hora para la siguiente fase de iluminación,
el emperador dio el control de las nuevas legiones a sus hijos, los primarcas, mientras él regresaba a Terra. En lugar del emperador, Horus, primarca de los lobos lunares, más tarde rebautizados como los hijos de Horus, fue nombrado primero entre iguales y recibió el título de War Master, la gran traición. En los albores de esta nueva era expansiva de la humanidad, se exigió un gran sacrificio. Volviendo la espada a las enseñanzas del emperador, el War Master Horus, el comandante más leal y talentoso del emperador, cometió la traición definitiva. Abrazando la voluntad de los dioses oscuros e imbuido por sus poderes ruinosos, el traidor Horus lideró una rebelión que devastó la galaxia con una cruenta guerra civil. Una tercera parte de las fuerzas militares del Imperium se unieron a Horus, incluidas la mitad de las legiones. De este modo, hermano luchó contra hermano, creando mitos y agravios que aún resuenan en la galaxia. Ambos bandos contaban con guerreros de leyenda y los planetas se estremecieron bajo sus combates titánicos. Los traidores labraron un camino sangriento hasta Terra con el objetivo de matar al emperador, invadiendo su palacio y aullando su rabia en una orgía de masacre y guerra. Heroicamente, las tornas cambiaron y, por fin, Horus fue abatido, pero no antes de asestarle un golpe mortal al emperador. El cuerpo destrozado del líder de la humanidad se mantuvo intacto, conservando su fuerza gracias a su espíritu indomable, hasta que pudo ser sepultado en la maquinaria recién forjada del trono dorado. Allí, en lo profundo del Palacio Imperial, bancos enormes de tecnología arcana sostuvieron el espíritu del emperador para que pudiera seguir vigilando a la humanidad. Aunque su cuerpo marchito estaba destrozado, los poderes psíquicos del emperador seguían inalterados. Aún era el señor de la humanidad y custodio de la raza humana. El alto precio de la victoria. La supervivencia del emperador es vital para la supervivencia del Imperium, porque solo la mente del emperador es lo bastante fuerte para sobrevivir al proceso interminable de dirigir la baliza psíquica de la astronomición fuera de las fuerzas psíquicas puras suministradas por los servidores del Adeptus Astronómica. La misma supervivencia no se aplica a los miembros del Adeptus Astronómica, y su destino es trágico. El esfuerzo de generar tanta energía mental los destruye al poco tiempo, descargando sus almas y reduciéndolos a un cascarón vacío. Muchos mueren cada día, pero no son los únicos psíquicos que hacen el sacrificio máximo. El emperador no puede comer como los hombres comen, o beber, o respirar aire, ya que su vida ha pasado el punto en que tales cosas le podrían sostener. El único sustento viable para el emperador es la fuerza vital humana, las almas, y tiene un apetito insaciable. No sirve cualquier ser humano para la mesa del emperador, ya que debe tener poderes psíquicos. Por lo tanto, el Imperium es recorrido por las inmensas flotillas de naves negras en una búsqueda incansable de los psíquicos emergentes. Durante su largo viaje de regreso a Terra, algunos de los psíquicos tienen la fuerza mental necesaria para ser reclutados por el Adeptus Astronómica, pero muchos sirven al emperador de un modo mucho más horrible. Sus cuerpos se enlazan en la extraña maquinaria que rodea al Señor de la humanidad, y sus almas son extraídas lenta y dolorosamente para alimentar su poderoso espíritu. Muchos cientos, incluso miles, deben morir de esta forma todos los días para que el emperador, el Imperium y la humanidad sobrevivan. El sueño del emperador de alcanzar una era de iluminación
Un tiempo en el que la humanidad se liberase de la superstición y la ignorancia se convirtió en algo muy diferente. Su imperio ha aguantado, pero solo a causa de un régimen opresivo y duro llevado a cabo en su nombre. Se pasó a una era de tiranos y de sinrazón, una era de estancamiento e intolerancia. Su pueblo retrocedió a la ofuscación religiosa, mientras que el emperador se sentó inmóvil, con pensamientos desconocidos. La criatura cuya voluntad se extendía a 1.000.000 de mundos era incapaz de levantar un solo dedo. Repercusiones. La guerra cruel de la herejía de Horus fue el inicio de una nueva época de derramamiento de sangre. Tras la muerte de Horus, los traidores se disgregaron, pero se mantuvieron muchas guerras. La época de la purga exigía innumerables victorias antes de que el joven Imperium fuese salvado del borde de la destrucción. En medio de la agitación, la jerarquía del Imperium sufrió alteraciones fundamentales, sustituyendo el gobierno directo del emperador por un reino gobernado por un consejo en su nombre. La sospecha alimentaba muchos cambios y se descubrió que muchos más planetas de los que se pensaba habían sido inducidos a traicionar de una forma u otra. Las raíces de estas traiciones eran profundas y difíciles de sacar a la luz. Las sospechas y la paranoia estaban a la orden del día y comenzó una nueva era de miedo y desconfianza. Los cambios sacudieron las oficinas gubernamentales y militares. Las legiones astartes, las vastas formaciones de combate tan importantes en las victorias de la humanidad durante la Gran Cruzada, se dividieron en muchos capítulos más pequeños. Supervisada por Roboute Guildman, el primarca de la Ultramarines Legión, esta transición ha permitido una mayor flexibilidad táctica, sin tener al mando de toda una legión de Space Marines en manos de un individuo. Nunca más volvería a usarse indebidamente el impresionante poder de 100.000 Space Marines. Otro cambio redefinió el ejército imperial. Este tuvo que ver con los grandes acorazados que navegaban por las estrellas y los incontables soldados que aterrizaban para luchar en la superficie de planetas, ya que se dividieron en dos: la flota imperial y el Astra Militarum. En todos los organismos, oficinas e instituciones del Imperium se dividieron sus responsabilidades, anteriormente fraccionadas. Muchas ramas del Adeptus Administratum se crearon entonces. No era raro que dos organizaciones separadas, cada una desconocedora de la existencia de la otra, tuviesen las mismas tareas. Estos sistemas bizantinos eran medidas de seguridad que, con el tiempo, se han descontrolado. Por encima de estas burocracias, vigilándolo todo, estaba la recién formada Inquisición, una organización secreta ajena a las jerarquías establecidas, siempre vigilante. Su papel era cuestionado todo en su búsqueda constante de amenazas a la humanidad. Solo el emperador podía escapar a su mirada inflexible y vigilante. Bienvenidos de nuevo, viajeros y viajeras del Inmaterium, a vuestro podcast de ciencia ficción oscura. Os doy la bienvenida a vuestra Torre del Cuervo. Yo soy el Corintio, vuestro más leal servidor. Os traemos este programa cargado de trasfondos sacado de los pasillos herrumbrosos y polvorientos que están cargados de historias. Y es que abrimos aún más las puertas de esta torre con programas dedicados a la historia de estos universos rebosantes de fantasía, misterio e intrigas, esta vez del Imperio de la Humanidad.
muy pronto le seguirán el resto de facciones que dominan el universo de Warhammer 40.000 y que tendremos a bien contaros desde nuestros salones cargados de historias y leyendas. Y sin más, hijos e hijas de Deliverance, muchas gracias por acompañarnos en este singular camino. Gracias a todos los cuerpos de la tormenta por estar ahí, y nos vemos en los cielos. Sed felices. Victoria o muerte.